Muy buena tarde para todos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Eunice Noemí Carrillo Macario y soy estudiante de las carreras de Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario de Sur-Occidente, CUNSUROC. El día de hoy desarrollaré dos temas muy importantes para nuestra vida y para nuestra educación social. Uno de ellos es las relaciones humanas y el siguiente es sobre la personalidad. Esto con el fin de cumplir uno de los objetivos del curso determinado Relaciones Humanas de nuestro pensum. Para empezar, tendré 3 preguntas para que ustedes puedan analizar y exponerse ante ustedes mismos y darle respuesta según su criterio. La número 1 es ¿quién soy? La número 2 es ¿qué quiero llegar a ser? Y la número 3, ¿qué haré para lograrlo? Les dejo esas 3 preguntitas para que ustedes mismos se lo respondan y quedémonos a ver el resto del video, que será de mucha importancia y de mucha relevancia en nuestros conocimientos como seres humanos. Empezaré desarrollando el tema de la teoría de las relaciones humanas, según algunos aportes que autores de esta disciplina nos han hecho llegar o nos han dado a conocer. El primero nos dice que la teoría de las relaciones humanas pues fue desarrollada en la Escuela Humanística de la Administración. Como escuchamos, pues las relaciones humanas nacieron desde la disciplina o desde la rama disciplinaria administración, o bien conocida también como la etapa de organización de un conjunto de actividades. Esta nos dice que fue dada por uno de los precursores australianos de la época medieval, que se oponía a la teoría clásica de la administración, que solamente ponía énfasis en las tareas o en el trabajo del empleado, y posteriormente en la estructura organizacional, es decir, que no tomaba en cuenta las relaciones humanas o las relaciones que tenían un trabajador con cualquier otro elemento de la empresa. Otra de las teorías es de George Elton May en 1840 a 1949, que nos habla que la base de la teoría de las relaciones humanas consiste en el énfasis que se cuenta en que solamente somos seres sociables, hombres y mujeres de sociedad, ya que esto dependerá de la teoría y el desarrollo de la eficiencia y la eficacia dentro del trabajo o del desarrollo humano. La tercera teoría es de William Rayleigh, que nos dice que las relaciones humanas son un conjunto de normas aplicadas al sistema humano y social. Muy bien, ahora vamos a hablar de la historia y la evolución de las relaciones humanas. Las relaciones humanas empezaron desde que fueron creados los primeros hombres y mujeres en esta tierra. Como conocemos, la historia más sobresaliente o famosa es la teoría de Adán y Eva. Cuando estos dos personajes fueron creados, desde ese momento empezaron las relaciones humanas, desde el momento en que se hicieron un gesto o pues tuvieron algún tipo de contacto. La siguiente etapa que continúa es la etapa de la prehistoria, que es en donde encontramos hablando de la civilización o la tribu cavernícola o neandertal. Ellos pues no tenían un sistema de comunicación establecido, sin embargo, empezaron a desarrollarlo a través de gestos, a través de dinámicas o a través de alguna señalización. Dentro de la etapa de la prehistoria, pues se fueron desarrollando todos estos hasta llegar a un sistema de lenguaje y de comunicación que permitiera un tipo de contacto o de relación entre los mismos humanos. La segunda es la etapa del esclavismo en 1441. Que nos habla de una época un poco dura desde el momento en el que empezaron las comunicaciones, pues algunos pobladores o algunos personajes tenían un poquito más de poder sobre otros y estos los obligaban a trabajar forzadamente o a llevar un tipo de comunicación forzada. Esto fue en 1444, la época del esclavismo. Luego vino la época del feudalismo en 1500 a.C. Esta época fue un poco más dura que la época del esclavismo. ¿Por qué? Porque empezó a predominar más el trabajo forzado hacia personajes con menor poder dentro de la sociedad o dentro de la propia civilización. He ahí en donde predominó el Imperio Romano con todas sus
técnicas, con todas sus estrategias de trabajo hacia los demás pobladores y hacia los demás imperios o pueblos. Luego viene la época del renacentismo. En esta época ya se fueron separando un poquito más algunas civilizaciones de otras debido a que se dieron cuenta que la época del esclavismo o el feudalismo pues no les era de provecho. Entonces la época del renacentismo vino a promover más otro tipo de comunicación, creando así otro tipo de relaciones. Ahí pues ya era más famoso o más conocido el sistema de contacto físico con un hombre y una mujer o entre varias personas. Su sistema de comunicación se basaba prácticamente en características significativas para ellos, como el vestuario, como el tipo de peinado, comunicaciones entre otros idiomas, cartas, mensajes, probablemente la música o ritos que ellos utilizaban para establecer un tipo de comunicación. Luego encontramos la caída de la Revolución Industrial en 1760. ¿En qué consistía esta época de acuerdo a las relaciones humanas? Pues cuando se llevó a la Revolución Industrial, hubieron muchos países que se encontraron prácticamente unidos o prácticamente aliados, y esto creó pues un tipo de relación un poco más extensa, un poco más global dentro de las sociedades que existían entonces. Y por último pues tenemos la época de la sociedad de la tecnología de la información, que empezó en 1900 hasta la fecha, que es la que hoy conocemos, ¿verdad? Que nuestro tipo de relaciones pues ya ha llegado un poquito más allá, utilizando las diferentes técnicas, estrategias o herramientas que pues la tecnología hoy en día nos permite, o quizá cualquier tipo de fuente informativa. Y así pues fue el transcurso de la historia y evolución. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de las relaciones humanas. Dentro de la clasificación de las relaciones humanas encontramos las primarias y las secundarias. Las primarias pues son aquellas que son más cercanas o más prioritarias para nosotros, como lo están nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros abuelos, nuestros papás, todos los que nosotros creamos que debemos darle un poco de más prioridad. Y las secundarias pues son aquellas relaciones anexas que nosotros tenemos, como la escuela, el trabajo, algunas actividades dentro de la misma sociedad. Esas son las secundarias que vienen a formar parte de nuestras relaciones humanas. Bien, ahora hablaremos de nuestro segundo tema, que es el tema de la personalidad. Empezando porque el autor más clásico de la disciplina, o sea de la personalidad, es Gordon Allport en 1936, que nos habla que la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto y proceso según la adaptación del medio en el que se encuentre. Dentro de esta teoría de la personalidad pues encontramos algunos de los factores que influyen dentro de la misma y dentro del mismo ser humano. El primer factor es el factor cero o factor apertura, que es cuando el ser humano pues entra al mundo o viene al mundo y empieza a descubrir por su propia cuenta cosas que le van a ayudar a crear su propia personalidad. El factor E, que es el segundo, es el factor de extroversión e introversión. Es el que determina el sentido de la personalidad del ser humano. Extroversión quiere decir que tiene la característica de ser sociable, de ser amigable o influyente dentro de la misma sociedad. E introversión pues es todo lo contrario, es que puede ser un ser que se mantenga tímidamente o que sea reservado. El factor C es el factor de la responsabilidad. Dentro de este también encontramos otro de los valores morales, que es pues el compromiso. Y el factor A de amabilidad, que es el factor que le da a un ser humano pues la tendencia de ser o la facultad de ser un poco más amistoso y un poco más amigable o amable, como acá el factor lo dice. Y el factor N, que es el factor de la neurotricidad, que es cuando se le presenta a la persona una característica personal de la inestabilidad. Es decir, que estas personas tienden a ser un poquito más vulnerables ante el contexto. Luego tenemos dentro de esta clasificación de la personalidad el tema de temperamento.
El temperamento pues nos habla que es la base biológica del carácter y está determinado por los procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales. Aquí ya estamos hablando un poquito más del carácter. Dentro del carácter pues ya sabemos que se forma según el comportamiento. Sin embargo, el temperamento es aquella característica biológica, es decir, que nosotros los seres humanos nacemos con el temperamento. Ya puede ser que lo heredamos de mamá, papá, nuestros abuelos o algún ser cercano. A diferencia del carácter, que el carácter es aquella característica que nosotros mismos vamos formando y que podemos llegar a modificar. Dentro de los tipos de personalidad, hablando también dentro del contexto de de estos conceptos, pues encontramos que Jung nos determina dos tipos de personalidad. El primero es introvertido y el segundo es extrovertido, que hablábamos de eso un poquito dentro de los factores también que influyen en este. Pues el introvertido ya decíamos que son aquellos seres que se involucran, que se integran dentro de una sociedad y que les gusta participar dentro de la misma. A diferencia pues de los introvertidos, que son los que no participan, ¿verdad? Los que se mantienen un poquito más ajenos, un poquito más lejanos. Entonces ahí podríamos hablar de personas activas y personas más reservadas. Ahora bien, una de las teorías que sobresalen dentro de esta disciplina o dentro de este tema de la personalidad, pues puede ser la disciplina organizacional, que nos habla Lady y Douglas en 1997 y nos dice que la personalidad es la organización total de tendencias humanas como los hábitos, el carácter, paradigmas o alguna de las cualidades dentro de patrones personales que nosotros tengamos. La segunda teoría pues puede ser que nos habla de la interacción de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportarse. Esto lo dice Alford en 1975. Después de estas dos teorías, pues vamos a hablar de un tema que engloba todo lo que hemos explicado hasta ahorita, que es el tema de las diferencias individuales. Muy bien, para esto pues voy a citar a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que nos habla que todo ser humano aprende de una manera distinta y pues con características y elementos completamente diferentes. Las diferencias individuales son todas aquellas cualidades que nos hacen diferentes de uno a otro ser humano. Yo puedo pensar una teoría de cierto fenómeno, mientras que otra persona piense completamente distinto. Sin embargo, las diferencias individuales engloban la personalidad, las relaciones humanas y el carácter, justamente dentro de el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque las diferencias individuales, como lo dije, son las cualidades que nos hacen diferentes. Siempre he dicho una de las frases muy célebres de uno de los autores del libro La personalidad dentro de mí mismo, que es: fuimos hechos únicos y no en series. Eso claramente determina qué es una diferencia o qué es una característica individual del ser humano. Entonces, las diferencias individuales pues nos hacen únicos, especiales y completamente distintos al resto del mundo.